está con nosotros, la doctora Sabet Chamún. Ella fue subcontralora y, como decíamos en el corte, antes del corte, fue protagonista pues en imágenes que son ya de dominio público de ese incidente que se dio cuando se le entregó, me corregirá ella si me equivoco, no sé si es una notificación al doctor Celi de que él no era el contralor, una acción fue una notificación, entiendo, sino que más bien la doctora Chamún era quien debía ocupar el cargo, puesto que el doctor Poli estaba fuera del país. A partir de allí es que comienza la historia que termina en un encargo del contralor y luego el encargo del encargo, hasta el encargo del encargo, el resto ya es historia. A ver, doctora, recuérdenos precisamente qué fue lo que pasó ese día, que parece mentira, esa es la génesis de todo el problema que se vive hoy. Así es, buenos días por la invitación. Efectivamente, como usted lo ha dicho, Jimmy, pues todo empezó el día 2 de junio, fecha en la que el doctor Poli, que era el Contralor General del Estado, el titular, dispuso a la Coordinadora de Recursos Humanos que entregue ciertas actas de personal. Entre esas estaban encargos en otras provincias de delegaciones y especialmente las acciones de personal en las que lo dejaban, cesaban las funciones al doctor Pablo Celi de el cargo que venía él ostentando durante algún tiempo, que era el cargo de subcontralor general del Estado. Usted tiene ese documento, ¿no? Sí. Es la acción 903, son acciones de personal que tienen una secuencia. La 903 es con la que dejaban cesado al doctor muéstrelo allá, por favor. Pablo Celi, que es esta acción de personal, que tiene aquí en la numeración, la 913. Ya, correcto. Y aquí está clarito que se le da por concluida su designación como subcontralor general del Estado. Entonces, ese no es el documento que rompió el doctor Celi. No. Todas estas acciones de personal supuestamente deberían de estar en las carpetas de cada empleado en la Contraloría, en el área de recursos humanos. ¿Por qué dice deberían, que no están? Porque durante mi juicio, cuando el fiscal pidió a la Contraloría que envíen las copias certificadas de las acciones de personal, pues resulta que las acciones de personal, tanto la 913 donde se lo cesaba a Pablo Celi, como la 914 en la que se me designaba a mí subcontralora general del Estado en reemplazo de Pablo Celi, y la 915 en la que se me encargaba la subrogación del cargo de Contralor General del Estado durante el tiempo que faltaba para que se concluyan las vacaciones del doctor Poli. Estas acciones, la 913, la 914 y 915, fueron enviadas, copias certificadas a la Fiscalía. ¿Enviadas por la Contraloría o enviadas por usted? Bueno, yo adjunté las copias certificadas de fiel copia del original de mis acciones de personal. La 913, que es la acción de Pablo Celi, y la 914 y 15, que me correspondían a mí, sí fueron enviadas a la Fiscalía por parte del abogado Fernando Romero Barberis, quien era el secretario general ya en la época en que arbitrariamente e ilegalmente se quedó Pablo Celi en el cargo de Contralor. Aquí el abogado Fernando Romero Barberis firma y certifica que la acción de personal que antecede es compulsa de la copia que reposa en el archivo de esta institución a la que me remite el caso. ¿En qué momento se perdieron, si es que esos papeles se perdieron? Bueno, durante el juicio, la propia coordinadora de recursos humanos indicó al juez y al fiscal en su primera versión que ella las guardó, las carpetas, porque era un trabajo cotidiano que se hacía en la Contraloría, cada vez que ingresaba o que salía algún funcionario público. Entonces la abogada Ligia Cobo manifestó que ella las guardó, las originales, en las carpetas respectivas, en la mía y en la de Pablo Celi. Oh, sorpresa, el 2 de junio, porque ahí es donde nace todo, Jimmy. El 2 de junio, cuando arbitrariamente, de acuerdo como usted mismo lo manifestó, en el video... El 2 de junio del 2017. Es decir, hace 4 años. Cuando rompe la acción del 2017. Cuando la instruye el doctor Poli a Ligia Cobo, coordinadora, de que comience a entregar las acciones de personal, ella efectivamente acudió
a donde Pablo Celi para entregarle la acción de personal y él, seguramente alguien le avisó de que le iban a entregar una acción de personal, porque siempre se filtra la información en las áreas de recursos humanos, eso pasa en las instituciones públicas. ¿Y qué pasó? Y entonces cuando Ligia le quería entregar la acción de personal, él de una la paró y le dijo que no le iba a atender en ese momento y se encerró en el despacho del Contralor General del Estado. Pasó más de una hora y la abogada Ligia Cobo, obviamente pues tenía mucho trabajo que hacer en su despacho, en vista de que él no la hacía pasar y no la atendía porque sabía que le iban a notificar. ¿Qué fue lo que hizo Ligia? Ella acudió a mi despacho y me dijo, doctora Chamún, tengo un encargo del abogado Carlos Poli de notificar al doctor Pablo Celi y él no me quiere atender. Entonces yo me levanté, como era la subcontralora administrativa y bajo mi mando estaban otras áreas administrativas y recursos humanos. Acudí al despacho, me abrió efectivamente la puerta Pablo Celi y ahí es cuando ustedes ven en el video que yo empiezo a decir, en el video, yo le digo a Pablo Celi, esta es una decisión que ha tomado el doctor Poli. Y él de una me contesta. Ustedes pueden ver, y yo le voy a dejar aquí, Jimmy, la transcripción de ese video, para que ustedes lo constaten con el que está en las redes sociales. Y efectivamente él me dice, no, yo le digo, no ponga las cosas más difíciles, tienes que firmar. Y él que me responde, sí las voy a hacer las cosas más difíciles. Y efectivamente lo cumplió. Pero porque miren todo lo que ha ocasionado. ¿En qué momento es que esas famosas carpetas se pierden o es que el perdido soy yo? No, es que las carpetas no se han perdido, las carpetas constan ahí. Él no acató y lo que obviamente como ya hay un procedimiento legal que si un funcionario público no quiere firmar en el reverso de la acción de personal, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es hacer un acta de notificación con 2 testigos, que fue lo que ustedes ven en el video. Hay 2 personas que son los testigos, el secretario general de la Contraloría de esa época y la coordinadora de recursos humanos. Para constatar que no quería recibir Entonces, mientras se le está diciendo y comienza a leer, como él está diciendo, no la voy a firmar, porque Ligia Cobo en el video tiene la acción de personal 913. Y Adrián Busto, el secretario, tiene en sus manos el acta de notificación. Doctora, es decir, de acuerdo a toda la explicación que usted nos ha dado, desde ese momento la asunción al cargo fue ilegal. Por supuesto, por supuesto. Si es la máxima autoridad, la única que podía decidir a quién sacaba, porque nosotros tenemos puestos de libre remoción. Pero el doctor Poli estaba en Estados Unidos. Sí, obviamente él estaba de vacaciones, pero las acciones... No, él dejó las acciones de personal, como yo les indiqué, tiene 2 casilleros, que es la fecha de emisión de cuando se la elabora el acta de acción de personal, perdón, la acción de personal, y la fecha en que entran en vigencia. Esto es como cualquier, hasta empresa privada. Cuando un gerente se va un viernes, deja firmado, por decirlo así, por poner un ejemplo. Antes de abandonar el país dejó firmado. Dejó firmado. Y por eso ya después él, como autoridad competente, llama a la coordinadora de recursos humanos y le dice, hoy entran en vigencia esas acciones de personal y tú notificas al personal que yo te he indicado. Es decir, en el mundo mágico, porque no pasó eso. Usted debía haber sido la contralora encargada. Así es. Doctora, porque esa fue la decisión del doctor Poli mientras duraban sus vacaciones. Si el señor Pablo Celi no acató, rompió el papel y siguió en el puesto porque había un entramado que lo sostenía. Bueno, yo cuando en la única entrevista que di a Teleamazonas, yo lo indiqué y dije, ¿cuál será el interés? Porque hasta ahí nadie podía saber cuál era el interés de aferrarse a un puesto. ¿Y cuál era? Cuando éramos... Bueno, pues el tiempo lo ha dicho, pues, cuál ha sido el interés de Pablo Celi. Ya hemos visto todo lo que están saliendo en las redes, lo que está indicando la fiscal, lo que están indicando los propios empleados de la Contraloría, las conversaciones en los chats. O sea, sí había presuntamente gente atrás sosteniéndolo para que se mantenga en ese puesto que según usted nos manifiesta fue ratificado no es legal. Claro, fue ratificado por el Trujillato y la primera que lo proclamó Contralor General del Estado fue la ministra Roxana Alvarado. Ella fue la que salió diciendo, fue la primera del gobierno que salió proclamándolo a su amigo Pablo Celi,
aquí no hay otro contralor más que Pablo Celi. O sea, que el doctor Carlos Poli, que seguía siendo el Contralor General del Estado, que era el titular, el que ganó el concurso, no valía que todavía lo que él no había estaba, sido cesado y que por la no había Asamblea. sido ni siquiera cesado por la Asamblea, que no había presentado su renuncia ante la Asamblea. Sin embargo, hicieron caso omiso, pero sin embargo, el hoy detenido Pablo Celi, sin embargo, desde la cárcel, de acuerdo a lo que indican en la televisión, sigue manejando la Contraloría, de acuerdo a lo que ha manifestado su propio abogado. Sigue manejando la Contraloría. Y en cambio, el doctor Poli, que sí era el Contralor, que podía seguir dando disposiciones en la institución, porque no había sido ni destituido, ni cesado de sus funciones, ni había presentado la renuncia. Sin embargo, las decisiones y las disposiciones de él no eran consideradas dentro de la Contraloría, y siendo una institución autónoma, independiente, opinaba todo el mundo que quería, y por eso han hecho de la Contraloría lo que es hoy, una institución desprestigiada por el propio que ha fungido de Contralor y por todos los que en su entorno formaron parte de él, porque no es solamente Pablo Celi, ¿no? Ya están saliendo pues a la luz del día el resto de los empleados que se quedaron upándolo a él, acolitándole a él, ayudándole a él, y que ahora existen hasta pruebas de chat donde se demuestra, no lo está diciendo Sabet Chamún, sino que lo está diciendo la propia Fiscalía. Recordemos que usted fue enjuiciada, ¿verdad? Así es. Y fue condenada a 1 año de prisión. Injustamente, por jueces. ¿Acusándola de qué? De usurpación de funciones. ¿Cuáles si no pudo asumir nunca? Así es. Y existiendo una declaración juramentada. Miren, esta declaración juramentada hecha en Miami por el doctor Poli. La doctora. ¿Ya? Por el doctor Poli. Esta declaración donde él ratificaba, no es que en ese momento él estaba decidiendo que la doctora Sabet Chamún se quede en el cargo de su Contralora General y por ende Contralora General del Estado subrogante. Esta declaración juramentada hecha en Miami el 7 de junio del 2017 por el doctor Carlos Poli ante el cónsul Eduardo Rivadeneira Vaquerizo. ¿Qué pasó? La pariente de Pablo Celi de la Torre, en esa época Espinosa, María Fernanda Espinosa, destituyó al ministro cónsul general del Ecuador, Eduardo Rivadeneira Vaquerizo. Yo no sabía. Lo sacó porque le había tomado la declaración juramentada al doctor Poli. Eso es lo que el país no sabe. Pero sin embargo, todo fue una trama en contra del doctor Poli, en contra mía, solamente por haber aceptado un cargo. Yo no me podía, existe en el artículo 126 de la subrogación que habla, dice, cuando por disposición de la ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el ejercicio, deba, o sea que yo, como Sabet Chamún, que me estaba disponiendo la máxima autoridad que ocupara ese puesto, tenía que ocupar. No es que si usted quería. Ningún empleado público, cuando su jefe le dice, usted va a ocupar este puesto por durante estos días, o sea, ¿qué? Tienen que contestar, yo no quiero ese puesto, ponga cualquier otra persona. Que cuando hubo todos estos inconvenientes de la acción del personal, también hubo pues una intervención policial en la Contraloría. Por supuesto. Acuérdense, yo me acuerdo que el ministro del Interior de la época, César Navas, lideró una operación policial en las oficinas de la Contraloría. Sí. Bueno, le he dicho la doctora. Ayer también de acuerdo de eso. Y bueno que usted toque ese tema, porque qué increíble es pensar que a una mujer indefensa, que eran 7 de la noche, porque yo estaba sola en la Contraloría, esperando que Pablo Celi se retirara, porque yo ya estaba al mando de la institución. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pablo Celi pidió en contubernio con César Navas, porque tenía que intervenga la policía y que me sigan y que me amedrenten a una mujer indefensa y correcta, cuando debió de haber tomado esa actitud Pablo Celi cuando quemaron la Contraloría, mejor dicho, antes de quemarla la Contraloría, cuando estaba rodeada de tantos personas que estaban reclamando haber pedido resguardo. Ahí sí no se le ocurrió
pedir Y a resguardo usted para... no volvió después, no pudo volver ya, ¿no? Bueno, el 2 de junio que se apoderaron, cuando yo me retiré a las 7:30, 8 de la noche Ya no la de la dejaron Contraloría, estaba rodeada, no entendía qué era lo que pasaba. Obviamente llamé al que era Sí. mi jefe en ese momento, al doctor Poli, le manifesté lo que estaba, no entendíamos qué era lo que estaba pasando hasta ese momento. Pasó sábado y domingo, que resulta, el sábado me reuní con algún personal de la Contraloría, entre esas Michelle Cedeño, que es la que ahora está saliendo en los chats, y ahora entiendo por qué ella fue una persona tan desleal es la palabra, bien dicho, Jimmy, desleal conmigo y con la institución, que fue la que le comentó a Pablo Celi absolutamente todo lo que estábamos legalmente revisando de la situación de lo que estaba pasando el día sábado. Ella voló. Y ya el lunes no la dejaron entrar. Y el día lunes, cuando yo iba a la Contraloría, resulta que todos los empleados fueron vejados porque los revisaban, les revisaban sus carteras, los trataron de una manera terrible a ellos. Les comenzaron a que no podían utilizar los celulares. ¿Y a usted la dejaron entrar o no? Yo ya ni me acerqué porque yo, como cualquier persona y ser humano, también temía que podía ser agredida. Doctora, tengo una pregunta que le pido a usted como profesional en la materia que me la precise, y además usted trabajó en la Contraloría. ¿Alguien puede decir en el camino, a ver, si todo esto empezó tan mal y tan ilegalmente, etcétera, y se violó la ley, todo los etcétera? ¿Qué pasa con todo lo actuado por el Contralor? Todo lo suscrito por el Contralor encargado que no fue legalmente encargado, etcétera. Ya, olvidémonos de eso porque no es la materia de la pregunta. Todo lo actuado por Pablo Celi hasta ahora no es legal. O por lo menos hasta el transitorio. Imagínense, si usted me pregunta a mí, Isabel Chamún, yo tengo mi verdad, mis pruebas, tengo las certificaciones de las acciones de personal. Obviamente, pues, él no es el Contralor, nunca ha sido, y no porque solamente... Ni ahora con el transitorio. Así es, Jimmy. Él nunca ha sido el Contralor General del Estado, porque no solamente estoy plenamente diciendo la verdad con las acciones de personal que se las he demostrado a ustedes y que demostré en juicio. Existe la declaración juramentada del doctor. Existe las entrevistas, porque le coartaron todo al doctor Poli, porque si el doctor Poli hubiese venido al Ecuador y declaraba en la fiscalía, obviamente el que estaba preso al siguiente día era Pablo Celi. No preso ahora, sino preso hace 4 años atrás. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que hicieron? Lo primero que hicieron fue ponerle provisión de salida del país al doctor Poli para obstaculizar su regreso acá. Claro. Él no podía ir al consulado para declarar y no permitían, a pesar de que por telemáticamente él podía declarar, tampoco nos permitían que él declare. O sea, me coartaban por todos lados para seguirlo sosteniendo a una persona que no era el Contralor en la institución. Es decir, de acuerdo a lo que usted nos ha dicho, legalmente la subcontralora sigue siendo usted. Bueno, usted lo ha dicho. No, pero yo quiero escucharlo de usted, porque con todo lo que me ha dicho, si todo ha sido ilegal y lo único legal fue la sucesión, mejor dicho, el encargo que en ese momento lo hizo el Así doctor es, Poli. la única persona legalmente y que designó el que era el titular en esa época, claro, es la doctora Isabel Chamún, a quien dejaron y a quien cesaron es al doctor Pablo Celi de la Torre, que ha seguido haciendo todo este tiempo en la Contraloría, ha estado ilegalmente ahí. Vuelvo a preguntarle entonces, todo lo actuado por el doctor Poli entonces puede ser calificado perdón, por el doctor Celi, todo lo actuado es ilegal, puede ser así debería la justicia, ilegal. Así debería la justicia, si existiera justicia en este país, es lo que deberían de pronunciarse, y la doctora Isabel Chamún jamás debió de haber sido sentenciada injustamente por jueces que se vendieron a Pablo Celi. Solamente un juez fue honesto que me dio el voto salvado y me dio la razón, porque era tan obvio con todas las pruebas que yo tenía. A un año de prisión por usurpación de funciones. Así es. Doctora, ¿qué opinión le merita el rol de la Fiscalía en todos estos años? Bueno, con respecto a este tema. Imagínense, pues tendrían que preguntarle, porque el día 7 de junio que yo fui a la Contraloría para hacer una constatación física con el notario
Camilo Salinas, que entramos el día 7 a la Contraloría, que ustedes también podrán haber visto eso en la televisión. Entramos con la coordinadora de recursos humanos y con otra doctora, Alejandra Vivanco, a la Contraloría. ¿Qué fue lo que sucedió? Ahí fue donde yo di en el despacho la entrevista y el doctor Poli, que seguía siendo el Contralor General del Estado, habló por teléfono con un fiscal de flagrancia que mandó, que era de apellido Zúñiga. Ese fiscal habló por teléfono con el doctor Poli. El doctor Poli le ratificó. Miren, la doctora Sabet Chamún es la persona a quien yo he dejado. Por un oído le entró y por otro le salió a este fiscal. ¿Y qué fue lo que hizo? En mi audiencia, cuando yo lo llamé y le hicimos esa pregunta, usted habló con el doctor Carlos Poli. ¿Qué cree que hizo el fiscal José Maldonado Ochoa? Y se interpuso en la pregunta y los otros jueces dijeron, sí, no cabe la pregunta. O sea, era una cosa, doctora, lo que menos hubo fue debido proceso en mi juicio. Déjeme trasladarla un momentito a la situación actual. En este momento el doctor Celi está preso, hay una situación jurídica muy compleja y hay voces que se levantan diciendo que se puede dar la figura del encargo de una persona externa en la Contraloría, Dígame si eso es posible o no. Si hay ley, si hay reglamento, si hay algún espacio legal, ojo que todavía no ha renunciado el doctor Celi. No. ¿Se puede encargar a una persona ajena a la Contraloría el despacho? Bueno, en la Constitución están las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. Pues deberían de este actual Consejo de Participación Ciudadana sí hacer el papel honesto con el país y tomar una decisión. No como el anterior, el Trujillato, que hizo lo que le dio la regalada gana. Y yo sí lo hablo como Sabet Chamún, porque yo he sido una ciudadana afectada, una mujer que ha sido afectada y que represento a la mayoría de las mujeres que he recibido prácticamente el desprecio, por decirlo así, el maltrato de una mujer, que no han querido que una mujer ocupe un cargo de tan alta dignidad, cuando yo sí reunía los requisitos para ocuparlo. Pero sin embargo, ¿qué me dejaron a mí sola? Yo he sido una ciudadana común, como cualquier otro ciudadano, que no tuve el apoyo absolutamente de nadie. Ahora sí yo escucho en toda la radio que la mayoría de los jurisconsultos de renombre del país dicen que Pablo Celi no es. ¿Por qué no salieron a hablar el día 3 de junio, 4, 5, en fin? Bueno, usted ha dicho que aparentemente había atrás del nombramiento del doctor Celi pues una base de actores políticos. Una intencionalidad al menos. Había una intencionalidad política, eso es lo que usted dijo, ¿no? Así es, porque la primerita que salió a defenderlo a su amigo fue Roxana Alvarado. Ahora quisiera ver yo dónde está Roxana Alvarado. Que vayan y la entrevisten para ver qué dicen. Si hizo bien o hizo mal en ayudar a su íntimo amigo. María Fernanda Espinosa, la ex ministra también, si hizo bien o mal en destituir al cónsul de Miami para estar. Por haber tomado la declaración juramentada de Celi. Otro pariente de Pablo Celi en la Contraloría, el ingeniero de sistema, a él debería la Contraloría llamarlo, a Romy Puchaisela Celi, que es el que debe decir qué ha pasado con todos los informes que estaban en la página web, que se supone que están en la nube, con toda la contradicción que dice Valentina Zárate y con lo que dice el propio Pablo Celi. Aquí también hay dos versiones, una que la Contraloría se incendió por dentro, otra que todo estaba en una base de datos y ahora resulta que se ha perdido todo de 2015 para atrás. ¿Cómo es eso? Vea usted a saber qué es lo que han hecho con la Contraloría. Por eso deberían de llamarlo a Romy Puchaisela Celi, pariente de Pablo Celi, para que declare en la fiscalía y que diga la verdad. Ya todos deberían de decir la verdad. Porque si no la dicen la verdad aquí en la tierra, ya saben lo que les espera cuando se mueran y estén frente a Dios. Tienen que decir la verdad en este momento. Es su oportunidad de resarcir el daño que hicieron al país y que me hicieron a mí, Jimmy. Porque yo he sido ofendida. Mi nombre fue ofendido. El nombre de mi familia. No hay derecho a lo que a mí me hicieron. Bueno, muchas gracias la doctora. Creo que más claro es imposible. La doctora Sabet Chamún, que fue subcontralora y nos ha contado toda su verdad y creo que bastante más información de la que habríamos esperado. Que tenga usted un buen día, doctora. Déjeme terminar con esto. El juicio
terminó en un año de prisión y usted tuvo que cumplirlo o todavía está en proceso. No, obviamente, pues uno obligadamente tuvo que pedir la suspensión de la pena. Ya. O sea, una ilegalidad total. Porque una mujer tan digna como yo, pues no tiene por qué ir a la cárcel. Obviamente me la concedieron por mi intachable trayectoria, claro, tanto en la claro. empresa privada como en la pública. Claro, Y ahora en el mes de agosto se termina y me tendrán que levantar todas las medidas, entre esas la provisión de salida del país. Usted tampoco puede salir del país. Así es. Hágalo. Pero es para ponerle nombre a esto. Con todo lo que usted dice al final, ¿usted cree que ha sufrido, con todo lo que ha pasado, violencia política en su contra? Así es. Todo, ¿no? Yo, Sabet Chamún, mujer ecuatoriana, ha sufrido violencia política por una serie de personas que pertenecieron al gobierno anterior y que demostraron que no querían que una mujer se siente en la Contraloría, una mujer correcta como yo, y prefirieron que se quede Pablo Celi para, con este tiempo, estos 4 años, ya hemos visto qué es lo que ha hecho y ha dejado de hacer en la Contraloría, y por eso que se encuentra tan desprestigiada esa institución, de la que yo me sentí muy orgullosa cuando recién ingresé, y era el prestigio de que todos los funcionarios públicos querían y anhelaban entrar a una institución tan conocida como era la Contraloría. Pero ahora me imagino que nadie quiere entrar. Necesario ponerle nombre a eso. Gracias, doctora Sabet Chamún. Que tenga usted Muchas un gracias excelente día, 9:06 minutos. Okay. Momento de una pequeña... Espérese un ratito, doctora, que va a salir levantándose. Esto es en vivo. Ay, perdón. Hacemos una pequeña pausa. Es la poca. Regresamos, no se preocupe. Regresamos con... eso también, es que se me quedan preguntas y ahora... ¿Por qué no habló en un año usted? Porque para qué yo Pero iba a hablar, brevemente, por favor. si las 2 veces que di entrevista en Ecuador inmediato, fue peor para mí, porque como tenía en La contra persiguieron todo más. el gobierno, que lo defendía a Pablo Celi, tenía el trujillato encima, yo pedí hablar con los del Consejo de Participación Ciudadana, Nunca que la creen vi. que yo no hice. Ya se pueden imaginar como profesional del derecho todo lo que yo hice Dios mío. y traté de conseguir, pero no podía conseguir absolutamente nada, me cerraban las puertas por todos lados, ni siquiera la propia prensa, que era lo que decía. Ahora yo quiero ver todos los canales de televisión que tanto lo defendían a Pablo Celi, que tanto lo upaban en la televisión como el máximo que iba a combatirla, que prácticamente era un héroe. Ahora yo los quiero ver, pues, a todos los canales de televisión, ¿qué dicen de Pablo Celi? Bueno, ahora sí ya no tengo más preguntas. 9:07 minutos. Regresamos después de un momento. Esta entrevista va a causar gran polémica.